El tren se desvaneció en la niebla de la estación de Granada como un sueño roto, dejando a Lucía sola en el andén, con el eco de las ruedas resonando en su pecho. Había corrido, su mochila golpeándole la espalda, pero el último vagón ya era solo un punto borroso en el horizonte. Mierda, murmuró mientras el peso de la noche caía sobre ella, fría y despiadada. Lucía, de 28 años, no era de las que se rendían fácilmente. Había crecido en las estrechas calles de Sevilla, donde aprendió a pelear por cada oportunidad, pero esta vez el destino parecía reírse en su cara. Había planeado ese viaje a Madrid para una entrevista de trabajo que podía cambiarlo todo, un puesto en una galería de arte, su sueño desde que era niña y dibujaba en los márgenes de sus cuadernos. Pero ahora, atrapada en Granada sin un lugar donde pasar la noche, sentía que el universo le había dado la espalda. Caminó hacia la salida de la estación, el aire cargado con el aroma de azahar y el murmullo de los turistas. Sus botas resonaban en el suelo de piedra, y su mente giraba en espiral. ¿Dónde dormiría? ¿Cómo llegaría a Madrid a tiempo? Su teléfono vibraba con notificaciones, pero no tenía batería suficiente para buscar un hostal. Entonces, una voz la sacó de su torbellina. ¿Perdiste el tren? La mujer estaba apoyada contra una pared, con una calma que contrastaba con el caos interno de Lucía. Era alta, con cabello corto y negro que caía desordenado sobre su frente. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían leerla como un libro abierto. Llevaba una camiseta gris y jeans, pero algo en su postura sugería una autoridad natural, como si el mundo le obedeciera sin que tuviera que alzar la voz. Lucía frunció el ceño, desconfiada. ¿Y a ti qué te importa? La mujer sonrió, una curva suave que desarmó a Lucía por un segundo. Solo digo que no pareces de las que se quedan varadas sin un plan. Soy Elena, por cierto. Extendió una mano, y Lucía notó un tatuaje pequeño en su muñeca, un ancla. Lucía respondió, estrechando su mano con cautela. La piel de Elena era cálida, y el contacto envió un escalofrío inesperado por su espalda. ¿Y tú qué haces aquí, Elena? No pareces una turista. No lo soy. Vivo aquí. Elena se apartó de la pared, metiendo las manos en los bolsillos. Antes era policía, pero ahora digamos que estoy en un descanso indefinido. Vi tu carrera épica hacia el tren. Bastante impresionante aunque no lo lograste. Lucía soltó una risa amarga. Gracias por el cumplido. Ahora, si me disculpas, tengo que encontrar un lugar donde dormir. Elena ladeó la cabeza, estudiándola. No hay trenes hasta mañana, y los hostales decentes están llenos por el festival. Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Quédate conmigo esta noche. Mi casa no es un palacio, pero es mejor que dormir en un banco. Lucía se quedó helada. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué le ofrecía ayuda? Su instinto le gritaba que fuera cuidadosa, pero había algo en los ojos de Elena, una mezcla de sinceridad y tristeza, que la hacía difícil de ignorar. Además, no tenía muchas opciones. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces, dijo Lucía, cruzando los brazos. Elena se encogió de hombros. Porque yo también he perdido trenes, literal y metafóricamente. Y alguien me ayudó una vez. Considéralo mi buena acción del día. El silencio entre ellas vibró con una tensión que Lucía no podía explicar. Finalmente asintió. Está bien. Pero si intentas algo raro, sé defenderme. Elena rió, un sonido cálido que llenó el aire. Trato hecho. Vamos, mi casa está a unas calles. Caminaron juntas por las calles de Granada, donde las luces de los faroles pintaban sombras danzantes en las paredes blancas. Lucía no podía evitar mirar a Elena de reojo. Había algo en ella, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que la intrigaba. No era solo su apariencia, los músculos definidos bajo la camiseta, la forma en que caminaba con seguridad, sino la manera en que parecía cargar un peso invisible, como si hubiera historias que no contaba. Llegaron a un edificio antiguo con una puerta de madera tallada. Elena sacó una llave y la abrió,
revelando un apartamento pequeño pero acogedor, con paredes decoradas con fotos en blanco y negro y una guitarra apoyada en una esquina. El olor a café y libros viejos llenaba el aire. «Bienvenida», dijo Elena, dejando las llaves en una mesa. «Siéntete como en casa. ¿Café? ¿Vino? ¿Algo más fuerte?» «Café está bien», respondió Lucía, sentándose en un sofá gastado. Observó a Elena moverse por la cocina con una facilidad que denotaba rutina. «¿Siempre invitas a extrañas a tu casa?» «Solo a las que corren como si su vida dependiera de un tren», bromeó Elena, mientras ponía la cafetera al fuego. «Además, no eres tan extraña. Ya sé que te llamas Lucía, que tienes una entrevista importante en Madrid y que no planeas bien tus horarios». Lucía alzó una ceja, divertida a pesar de sí misma. «¿Y qué más sabes de mí, detective?» Elena se giró con una sonrisa traviesa. «Que tienes un carácter fuerte, pero algo te preocupa más que ese tren perdido». «¿Me equivoco?» Lucía sintió que el aire se volvía más denso. ¿Cómo podía esta mujer leerla tan bien? Quería responder con una broma, pero algo en la mirada de Elena la hizo bajar la guardia. «Tal vez», admitió casi en un susurro. «Es solo este viaje era importante. No puedo permitirme fallar otra vez». Elena se acercó con 2 tazas de café y se sentó frente a ella. «Todos fallamos, Lucía. La cuestión es qué haces después». Las palabras se quedaron flotando entre ellas y por un momento el mundo exterior, el tren perdido, la entrevista, las calles de Granada desapareció. Había algo en ese apartamento en esa noche que sentía como el comienzo de algo mucho más grande. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando el apartamento de Elena en un resplandor plateado. Lucía sostenía la taza de café, aún caliente, mientras sus ojos recorrían las fotos en la pared. Una de ellas mostraba a Elena más joven, con un uniforme de policía, sonriendo junto a una mujer de cabello rubio. La imagen le provocó una punzada de curiosidad, pero no se atrevió a preguntar. «No todavía». «Entonces, ¿por qué dejaste la policía?», dijo Lucía, rompiendo el silencio. Su voz sonó más directa de lo que pretendía, pero no podía evitarlo. Elena era un enigma, y ella siempre había sido demasiado curiosa. Elena se recostó en el sofá, mirando la taza en sus manos como si contuviera respuestas. «No es una historia corta», respondió con un tono que mezclaba cautela y cansancio. «Digamos que vi cosas que me hicieron cuestionar si estaba del lado correcto». Y luego hizo una pausa, y su mirada se perdió en algún recuerdo lejano. «Luego pasó algo personal. Decidí que necesitaba un descanso». Lucía asintió, sintiendo que había tocado un nervio. No insistió. En cambio, cambió de tema. «Este lugar es acogedor». No esperaba que una ex policía tuviera gusto por la decoración. Elena soltó una risa suave. «No te dejes engañar. La mitad de estas cosas son de mi hermana, que insiste en que mi casa no puede parecer una cueva». Se levantó y señaló la guitarra en la esquina. «¿Tocas?». Lucía negó con la cabeza. «No, pero siempre quise aprender. Mis manos son mejores con un pincel que con cuerdas». «¿Eres artista?». Los ojos de Elena se iluminaron con interés genuino. «Intento serlo», admitió Lucía, sintiendo una calidez inesperada ante la atención de Elena. «Estudié Bellas Artes, pero la vida real no es tan romántica como los lienzos. Por eso la entrevista en Madrid. Es mi oportunidad de trabajar en algo que amo». Elena la miró fijamente como si quisiera descifrar algo más allá de sus palabras. «Eso es valiente. No mucha gente persigue lo que ama». Lucía sintió que sus mejillas se calentaban. «O estúpido, dependiendo de a quién le preguntes». La conversación fluyó con facilidad, como si se conocieran desde hace años. Hablaron de Granada, de los bares escondidos en el Albaicín, de la magia de la Alhambra al amanecer. Pero había una corriente subyacente, una tensión que crecía con cada mirada prolongada,
con cada roce accidental de sus manos al pasar la taza de café. Entonces Elena se levantó abruptamente. Voy a preparar el sofá para que duermas. A menos que prefieras el suelo claro. Lucía sonrió agradecida por el cambio de ritmo. El sofá suena perfecto. Mientras Elena traía una manta y una almohada, Lucía no podía dejar de pensar en lo extraño que era todo esto. Hace unas horas estaba sola, perdida, y ahora estaba en el apartamento de una desconocida que la hacía sentir ¿qué? ¿Segura? ¿Vista? No podía ponerle nombre, pero sabía que no quería que la noche terminara. Cuando Elena regresó, sus ojos se encontraron, y por un instante el tiempo se detuvo. Había algo en la forma en que Elena la miraba, como si estuviera decidiendo si dar un paso más allá. Pero en lugar de hablar, simplemente dijo, descansa. Mañana te ayudaré a encontrar un tren. Lucía asintió, pero mientras se acostaba en el sofá, envuelta en la manta que olía ligeramente a lavanda, no podía dormir. Su mente seguía dando vueltas, no solo por la entrevista, sino por Elena. Había algo en ella que la desarmaba, algo que la hacía querer saber más, querer acercarse. A la mañana siguiente el sol entró a raudales por la ventana, y Lucía despertó con el sonido de Elena moviéndose en la cocina. Se levantó sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La noche anterior había sido un refugio inesperado, pero ahora el mundo real volvía a llamarla. Buenos días, dijo Elena ofreciéndole una taza de café recién hecho. Hay un tren a Madrid a las 10. Te acompaño a la estación si quieres. Lucía tomó la taza, sus dedos rozando los de Elena por un segundo. Gracias, murmuró, pero en su interior, una voz gritaba que no quería irse. No todavía. Caminaron juntas hacia la estación, el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones. Granada estaba viva con el bullicio de los vendedores ambulantes y el aroma de churros recién hechos. Pero entre ellas el silencio era pesado, cargado de cosas no dichas. Cuando llegaron al andén, Elena se detuvo y miró a Lucía con una intensidad que le cortó el aliento. Si alguna vez vuelves a Granada, comenzó, pero no terminó la frase. En cambio, sacó un papel de su bolsillo y garabateó algo. Mi número. Por si acaso. Lucía tomó el papel, sus dedos temblando ligeramente. Lo guardaré, prometió, aunque ambas sabían que era más que un simple número. El tren llegó y Lucía subió, sintiendo que dejaba algo atrás. Mientras el paisaje de Andalucía pasaba por la ventana, no podía dejar de pensar en Elena, en su risa, en la forma en que la había hecho sentir viva en una sola noche. El tren traqueteaba hacia Madrid, pero los pensamientos de Lucía seguían en Granada, atrapados en el apartamento de Elena, en esa noche que había cambiado algo en su interior. Sostuvo el papel con el número de Elena, arrugado pero intacto como si fuera un talismán. No podía explicarlo, pero sentía que esa desconocida de ojos profundos había dejado una marca en su alma. En Madrid, la ciudad era un torbellino de ruido y movimiento. Lucía se hospedó en un hostal modesto cerca de la Plaza Mayor, intentando concentrarse en la entrevista. Pero mientras repasaba sus notas y ajustaba su portafolio, su mente volvía a Elena, su risa, la forma en que sus manos se movían al hablar, el tatuaje en su muñeca. Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. Concéntrate, Lucía, se dijo, pero su corazón no obedecía. La entrevista en la galería fue un éxito a medias. Los dueños quedaron impresionados con su trabajo, pero le pidieron tiempo para decidir. Mientras caminaba por las calles de Madrid, con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Llegaste bien? Espero que Madrid te trate mejor que el tren. Elena. Lucía sonrió sin poder evitarlo. Sus dedos volaron sobre el teclado. Llegué, pero Madrid no tiene el encanto de Granada. Gracias por todo. Dudó antes de enviar, pero finalmente presionó el botón. La respuesta llegó casi de inmediato: Granada siempre estará aquí. Y yo también. Ese mensaje fue el comienzo de una conexión que ninguna de las dos esperaba.
Durante las siguientes semanas, los mensajes se convirtieron en llamadas, las llamadas en confesiones. Elena le contó sobre su vida como policía, sobre las noches sin dormir persiguiendo casos, sobre la mujer de la foto, su ex Clara, que la había dejado tras una discusión que aún le dolía. Lucía a su vez compartió sus inseguridades, su miedo a no ser suficiente, su deseo de dejar una huella en el mundo a través del arte. Una noche, mientras hablaba con Elena por teléfono, Lucía sintió algo nuevo, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Estaba enamorándose. Pero no era solo eso, era la certeza de que Elena sentía lo mismo, aunque ninguna de las dos lo decía en voz alta. Había una barrera invisible entre ellas, hecha de distancia, de miedos, de historias pasadas. Entonces llegó la noticia, la galería le ofreció el trabajo. Lucía debería estar extasiada, pero en cambio sintió un vacío. Madrid era su sueño, pero Granada, o más bien Elena, se había convertido en algo que no podía ignorar. Decidió volver, solo por un fin de semana, para ver si lo que sentía era real. Cuando el tren llegó a Granada, Elena estaba en el andén esperándola. Llevaba una camisa blanca que contrastaba con su piel bronceada, y su sonrisa era más cálida que el sol andaluz. Se abrazaron y por un momento el mundo entero desapareció. Pasaron el día explorando Granada, perdiéndose en las callejuelas del Albaicín, bebiendo vino en un bar escondido, riendo como si el tiempo no existiera. Pero al caer la noche, sentadas en un mirador con la Alhambra iluminada al fondo, la conversación tomó un giro más serio. No sé cómo hacer esto, Lucía, admitió Elena, su voz temblando ligeramente. Después de Clara, me prometí no volver a dejar que alguien entrara en mi vida así. Pero contigo no puedo evitarlo. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Yo tampoco sé cómo hacerlo, confesó. Nunca he sentido algo así. No sé si es porque eres tú, o porque Granada es mágica, pero no quiero que esto termine. Se miraron y el espacio entre ellas se desvaneció. El primer beso fue tímido, casi temeroso, pero se convirtió en algo profundo, cargado de promesas no dichas. Bajo las estrellas, con el murmullo de la ciudad a sus pies, Lucía supo que estaba exactamente donde debía estar. El fin de semana en Granada se sintió como un sueño del que Lucía no quería despertar. Cada momento con Elena era una pincelada en un lienzo que ella no sabía que estaba pintando, las mañanas compartiendo café, las tardes explorando los jardines de la Alhambra, las noches hablando hasta que el amanecer teñía el cielo. Pero el lunes llegó y con él, la realidad. Lucía debía volver a Madrid. El trabajo en la galería era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero cada kilómetro que la alejaba de Elena sentía como una herida. En el tren, mirando por la ventana, se preguntó si estaba loca por enamorarse tan rápido, por apostar tanto en alguien que apenas conocía. En Madrid, la vida siguió su curso. El trabajo en la galería era exigente pero gratificante y Lucía se sumergió en él para no pensar demasiado en Elena. Pero las noches eran traicioneras. En la soledad de su pequeño apartamento, las dudas la asaltaban. ¿Era esto amor, o solo la emoción de algo nuevo? ¿Podía una relación a distancia sobrevivir? Elena, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. En Granada, tomó pequeños trabajos como guardia de seguridad privada, pero su mente estaba en otro lugar. La ruptura con Clara la había dejado marcada, con un miedo profundo a volver a confiar. Pero Lucía era diferente. Había algo en su risa, en su pasión por el arte, en la forma en que la miraba, que le hacía querer arriesgarse de nuevo. Una noche, durante una videollamada, Elena dejó caer una bomba. Estoy pensando en mudarme a Madrid, dijo con una mezcla de nervios y determinación. No es solo por ti, aunque bueno, eres una gran parte de la razón. Quiero empezar de nuevo, Lucía. Y quiero hacerlo contigo. Lucía se quedó sin palabras. La idea de tener a Elena cerca la llenaba de alegría, pero también de miedo. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si se hacían daño? Pero antes de que pudiera responder, Elena continuó, no te estoy pidiendo que decidas ahora. Solo piénsalo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones.
Lucía se debatía entre el deseo de arrojarse a los brazos de Elena y el miedo a perderse a sí misma en una relación. Había trabajado tan duro para llegar a donde estaba, para construir una vida que le perteneciera. Pero cada vez que hablaba con Elena, sentía que una parte de ella ya estaba en Granada, esperándola. Finalmente tomó una decisión. Invitó a Elena a pasar una semana en Madrid. Quería ver si lo que sentían podía sobrevivir a la rutina, a las peleas pequeñas, a la vida real. Elena aceptó y cuando llegó, el reencuentro fue como encender una chispa en la oscuridad. Pasaron los días explorando Madrid juntas, desde los museos del Prado hasta los bares de Malasaña. Pero no todo fue perfecto. Una noche una discusión sobre el futuro las dejó en silencio. Elena quería estabilidad, un compromiso. Lucía, aún insegura, temía perder su independencia. La tensión creció y por un momento parecía que todo podía desmoronarse. Pero entonces, en un parque bajo la lluvia, Elena tomó la mano de Lucía y le dijo: «No te pido que renuncies a nada. Solo quiero que seamos honestas. Si esto no es lo que quieres, dímelo ahora». Lucía sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia. «Te quiero, Elena. Pero tengo miedo. Nunca he sido buena en esto». Elena sonrió apretando su mano. «Nadie lo es. Pero podemos aprender juntas». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento, se prometieron intentarlo paso a paso, sin promesas imposibles, solo con la verdad de lo que sentían. Los meses siguientes fueron un baile delicado entre el amor y la incertidumbre. Elena se mudó a Madrid, encontrando un trabajo como instructora de defensa personal. Vivían en apartamentos separados, pero pasaban casi todas las noches juntas, construyendo una vida que era tan frágil como hermosa. Lucía se sorprendía de lo natural que se sentía tener a Elena a su lado, pero también de lo mucho que aún tenían que aprender la una de la otra. El trabajo en la galería mantenía a Lucía ocupada, organizando exposiciones y lidiando con artistas temperamentales. Pero cada vez que volvía a casa y encontraba a Elena esperándola con una botella de vino y una sonrisa, sentía que todo valía la pena. Sin embargo, no todo era perfecto. Las sombras del pasado de Elena, especialmente su relación con Clara, seguían apareciendo en pequeños momentos de inseguridad. Una noche, mientras cenaban en un restaurante pequeño en Lavapiés, Elena recibió un mensaje que la hizo palidecer. Lucía lo notó de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó con un nudo en el estómago. «Es Clara», respondió Elena, su voz tensa. «Está en Madrid. Quiere verme». Lucía sintió una oleada de celos, aunque intentó disimularlo. «¿Y tú qué quieres?». Elena suspiró, dejando el teléfono sobre la mesa. «Quiero cerrar ese capítulo. Pero no sé si estoy lista para enfrentarla». La conversación terminó en una discusión. Lucía, herida, acusó a Elena de no haber superado a su ex. Elena, frustrada, insistió en que solo quería proteger lo que tenían. Esa noche durmieron separadas por primera vez en semanas. Al día siguiente Elena fue a ver a Clara. La reunión fue breve pero intensa. Clara, aún dolida por su ruptura, intentó reavivar algo que ya no existía. Pero Elena fue clara, su corazón pertenecía a Lucía. Cuando volvió encontró a Lucía en su apartamento pintando furiosamente en un lienzo. «Hablé con ella», dijo Elena, apoyándose en el marco de la puerta. «Se acabó, Lucía. ¿De verdad?». Lucía dejó el pincel, sus manos manchadas de pintura. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Me dejaste pensando que aún la querías». «Porque tenía miedo de perderte», admitió Elena acercándose. «Eres lo mejor que me ha pasado, y no sé cómo manejarlo a veces». Lucía sintió que su enojo se desvanecía. Se acercó a Elena y la abrazó, dejando manchas de pintura en su camisa. «No vas a perderme», susurró. «Pero tenemos que hablar siempre». Esa noche hablaron hasta el amanecer, desnudando sus miedos y esperanzas. Fue un punto de inflexión,
una promesa de ser más abiertas, más valientes. Pero el destino tenía otras pruebas preparadas. Un día Lucía recibió una llamada de la galería. Había una oportunidad para exponer su propio trabajo, algo que nunca había considerado posible. Pero venía con una condición: debía mudarse a Barcelona por 6 meses para trabajar en una residencia artística. La noticia la llenó de emoción, pero también de temor. ¿Qué significaría eso para su relación con Elena? Cuando se lo contó, Elena la sorprendió con su reacción. «Tienes que ir», dijo con una sonrisa que escondía un dejo de tristeza. «Es tu sueño, Lucía. No puedo ser quien te detenga». Lucía sintió que su corazón se partía. Quería a Elena, pero también quería esa oportunidad. «Ven conmigo», sugirió casi suplicando. «Podemos hacer que funcione». Elena negó con la cabeza. «No puedo seguirte a todas partes, Lucía. Pero te esperaré. Si esto es real, el tiempo no lo cambiará». Se despidieron con un beso que sabía a promesas y despedidas, y Lucía partió a Barcelona, llevándose el corazón de Elena consigo. Barcelona era un torbellino de colores, sonidos y posibilidades. Lucía se sumergió en la residencia artística, trabajando en lienzos que reflejaban su viaje emocional, los tonos cálidos de Granada, los grises de la incertidumbre, los azules profundos de su amor por Elena. Pero cada pincelada llevaba un eco de nostalgia. Las videollamadas con Elena eran frecuentes, pero la distancia se sentía como un abismo que crecía con cada día. Elena, en Madrid, intentaba mantener su rutina. Su trabajo como instructora le daba propósito, pero las noches sin Lucía eran silenciosas, casi insoportables. A veces miraba el papel donde Lucía había garabateado un dibujo la noche que se conocieron, y sonreía al recordar su encuentro. Pero también había miedo. ¿Y si la distancia las cambiaba? ¿Y si Lucía encontraba a algo, o a alguien, en Barcelona? Un día Lucía recibió una carta inesperada. Era de Elena, escrita a mano, algo raro en una era de mensajes digitales. Las palabras eran simples pero cargadas de emoción. «No sé si estoy haciendo esto bien, pero te extraño. Cada día. Eres mi hogar, Lucía, y no importa dónde estés, siempre lo serás». Lucía lloró al leerla, sintiendo el peso de la distancia y la fuerza de lo que sentían. Decidió sorprender a Elena. Sin decir nada, tomó un tren a Madrid un fin de semana. Cuando Elena abrió la puerta de su apartamento y la vio, se quedó sin palabras. Se abrazaron como si el mundo pudiera acabarse en ese momento, y por una noche todo fue perfecto de nuevo. Pero la realidad volvió con el amanecer. Lucía debía regresar a Barcelona, y la despedida fue aún más dura. «Esto no es sostenible», admitió Lucía, con lágrimas en los ojos. «Te amo, pero no sé cómo hacer que esto funcione». Elena tomó su rostro con ambas manos. «Entonces encontraremos una manera. Juntas». Inspiradas por esas palabras, comenzaron a planear. Elena solicitó una transferencia a una academia de defensa personal en Barcelona, y Lucía prometió volver a Madrid tan pronto como terminara la residencia. Pero justo cuando parecía que todo encajaba, una sombra del pasado reapareció. Clara, la ex de Elena, contactó de nuevo, esta vez con una noticia devastadora: estaba enferma y necesitaba ayuda. Elena, dividida entre su lealtad al pasado y su amor por Lucía, se encontró en una encrucijada. No quería abandonar a Clara, pero tampoco quería herir a Lucía. Cuando le contó la situación, Lucía reaccionó con una mezcla de comprensión y dolor. «Haz lo que tengas que hacer», dijo, aunque su voz temblaba. «Pero no me dejes fuera. No otra vez». Elena prometió ser transparente, pero la tensión entre ellas creció. Lucía, en Barcelona, se sumergió aún más en su arte, pintando lienzos llenos de emociones encontradas. Elena, en Madrid, cuidaba de Clara mientras intentaba no perder a Lucía. La distancia, una vez más, se convirtió en su mayor enemiga. Un día, Lucía recibió una llamada de Elena. Su voz estaba rota. «Clara está mejor, pero creo que necesitamos hablar. En persona».
Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa conversación podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Lucía tomó el primer tren a Madrid, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. No sabía qué esperar de la conversación con Elena, pero sentía que era un momento decisivo. El paisaje pasaba borroso por la ventana, pero sus pensamientos estaban fijos en la mujer que había cambiado su vida en una sola noche. Cuando llegó al apartamento de Elena, la encontró sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos pero firmes. Había una calma tensa en el aire, como si ambas supieran que estaban al borde de algo irrevocable. Gracias por venir, dijo Elena, levantándose. Necesitaba verte. Lucía dejó su mochila en el suelo y se acercó. ¿Qué pasa, Elena? Dime la verdad. Elena respiró hondo como si estuviera juntando coraje. Cuidar de Clara me hizo darme cuenta de algo. La quería, sí, pero no como te quiero a ti. Ella es mi pasado, y tú eres mi futuro. Pero no puedo seguir dividida. Necesito saber si tú también quieres esto, si estás dispuesta a construir algo real. Lucía sintió que las lágrimas subían, pero las contuvo. He tenido miedo, Elena. Miedo de perderte, de perderme a mí misma. Pero cada vez que pienso en mi vida, te veo en ella. Quiero esto. Quiero intentarlo de verdad. Se abrazaron y por un momento el mundo volvió a sentirse en su lugar. Pero la conversación no terminó ahí. Hablaron de los detalles prácticos. Elena se mudaría a Barcelona, y juntas encontrarían un apartamento. Lucía terminaría su residencia, pero prometió no dejar que el trabajo la consumiera. Era un compromiso no solo con el amor, sino con la vida que querían construir. Los meses siguientes fueron un desafío. Vivir juntas en Barcelona trajo momentos de alegría, pero también de fricción. Las pequeñas diferencias, la forma en que Elena dejaba los platos en el fregadero, la obsesión de Lucía con el orden, se convirtieron en pruebas de paciencia. Pero cada discusión terminaba en risas, en promesas de mejorar, en noches abrazadas bajo las sábanas. Una noche, mientras caminaban por la playa de la Barceloneta, Elena se detuvo y sacó algo del bolsillo, un anillo sencillo, hecho a mano. No es una propuesta de matrimonio todavía, dijo con una sonrisa nerviosa. Es una promesa. De que estaré aquí, contigo, pase lo que pase. Lucía tomó el anillo con lágrimas en los ojos. Acepto tu promesa, respondió, y se besaron bajo la luz de la luna, con el mar susurrando su aprobación. Pero la vida no era un cuento de hadas. La galería ofreció a Lucía una oportunidad aún mayor, exponer en una galería internacional en Nueva York. Era el sueño de cualquier artista, pero significaba otro cambio, otra distancia. Esta vez, sin embargo, ambas estaban preparadas. Vamos juntas, dijo Elena sin dudar. Donde tú vayas, yo voy. Lucía sonrió sintiendo que por fin habían encontrado su ritmo. Entonces que sea Nueva York. Nueva York era un mundo nuevo, un caos de luces y sonidos que abrumaba y emocionaba a partes iguales. Lucía y Elena se instalaron en un pequeño apartamento en Brooklyn, con vistas a un horizonte que parecía prometerlo todo. La exposición de Lucía fue un éxito y sus lienzos, llenos de los colores de su viaje con Elena, resonaron con críticos y público por igual. Pero más allá del éxito profesional, lo que importaba era lo que habían construido juntas. Cada mañana despertaban enredadas en las sábanas, riendo por tonterías, planeando su día. Cada noche compartían historias, sueños, miedos. Habían aprendido a navegar las tormentas de la vida, no como individuos, sino como un equipo. Un día, mientras caminaban por Central Park, Lucía tomó la mano de Elena y la miró a los ojos. Si no hubiera perdido ese tren en Granada, nunca te habría conocido, dijo con una sonrisa. A veces pienso que el destino sabía lo que hacía. Elena rió apretando su mano. El destino, o mi increíble instinto para encontrar a la mujer más testaruda de España. Se rieron, y en ese momento Lucía supo que no importaba dónde las llevara la vida, Madrid, Barcelona,
Nueva York o cualquier otro lugar, siempre que estuvieran juntas. Habían enfrentado la distancia, los fantasmas del pasado, las inseguridades, y habían salido más fuertes. La historia de Lucía y Elena no era perfecta, pero era real. Era un testimonio de que el amor, cuando es honesto, puede superar las barreras del tiempo y el espacio. Y todo comenzó con un tren perdido y una noche que cambió sus vidas para siempre. En su apartamento, Lucía colgó un lienzo especial, una pintura de un andén vacío en Granada, con dos figuras borrosas acercándose la una a la otra bajo un cielo dorado. Era su historia, su comienzo, su promesa de que, sin importar cuántos trenes perdieran, siempre encontrarían el camino de vuelta la una a la otra.